Al fin y al cabo, yo en estos casos siempre pregunto lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, si tanto dolor nos supone que se nos muera quien queremos de una manera inesperada, de una manera a traición, ¿no? Cuando menos, ¿qué hacemos? Bueno, hay planteamientos filosóficos y planteamientos que dicen vamos a romper, a no atar lazos, ¿no? Para no sufrir, al fin y al cabo, porque lo que genera el sufrimiento son los lazos con las cosas. Cuando los perdemos es cuando rompemos. Es una posibilidad, es un planteamiento, ¿no? Vivamos ajenos un poco, ¿no? a la realidad, ¿no? Planteamiento más oriental, quizá, ¿no? Yo digo lo contrario. Digo, vamos a hacer lazos, pero no los atemos solo con una persona o con dos personas, porque el día que esa se nos caerá nuestro mundo. Vamos a atarlo con muchos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que os decía antes, me encanta ver vuestra comunidad aquí, ¿no? El hecho de que sois muchas personas, Juan no está, pero estáis todos vosotros, y Juan sigue estando a través de vosotros. Es decir, vamos a atar muchos lazos, claro que nos va a doler. ¿Por qué? Porque el duelo y el dolor va en función de la relación de amor que había. Cuanto más amor, más dolor. Es lógico. ¿Acaso debemos amar menos? No, lo que tenemos que amar es a más. A crear más lazos, y cuando no tenga a esa persona, saber que tengo todas las otras que me están acogiendo. Es el planteamiento, ¿no? Al final, la pregunta que suele hacer estas personas siempre es, bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué me ha tocado? ¿No? ¿Por qué ha tenido que morir? ¿Por qué esta persona? ¿No? Hay una persona que decía que había pasado el duelo en uno de los libros de ayuda, que yo ya lo pensaba, pero lo leí y digo, esto es, porque además lo dice. La pregunta no es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué no? Si nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Luego vamos a cambiar nuestra mente, vamos a cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Vale, de acuerdo, tenemos esa... ahí está nuestra asociación, está la asociación y Amanecer en Murcia que tenéis, está Pastora, ¿dónde está? ¿Estáis aquí? Estamos tratando de ayudar a personas en duelo precisamente porque hemos vivido esto en nuestra carne y sabemos cuánta falta nos hace en ese momento sentirnos acogidos por otros para poder seguir adelante y reescribir una nueva historia. La historia, yo siempre he dicho que mi hija tiene 24 años, digo, hay una historia antes de Cristo y después de Cristo. Hay una historia antes de Laura y otra después de Laura en mi vida. Nunca será la misma desde que mi hija nació. También hay una historia antes de que murió mi madre y después de que murió mi madre. También aquí en cada duelo hay una historia. Lo que se trata, como dice Leigh Meyer, que es uno de los grandes expertos en duelo, dice, se trata de reescribir la historia. Ahora hay que escribir una nueva historia en la que falta un actor, por supuesto, pero que está lleno de otros para poder escribir algo nuevo. Querer volver al pasado no... Lo que tenemos que hacer es sacar todo lo bueno de esa historia que quedó, de esa historia que nos ha dejado, para que siga estando presente a través de nosotros, ¿no? Y al final, el gran dilema y la gran pregunta es, bueno, ¿y cuando me toque a mí qué? Al fin y al cabo, la gente suele decir que tiene miedo a la muerte. La verdad es que en el hospital, no sé si los que trabajamos, la gente cada vez más, tiene miedo a lo que rodea a la muerte, no a la muerte en sí. Sí, la muerte, pero no la muerte por lo que pueda o no haber después, sino por lo que significa de pérdida. Voy a perder mi vida, voy a perder lo que rodea, voy a perder lo que soy, ¿no? En ese sentido, la respuesta cristiana es absolutamente esperanzadora, porque te da una perspectiva de algo desconocido, algo que, como decía Hans Kuhn, me parece, el teólogo, decía, es algo que no podemos demostrar, pero no es algo irracional, es algo razonable, es una esperanza razonable, ¿no? Decía, es verdad que hay personas que no creen y que dicen que la vida puede en sí misma tener... hemos de respetar a estas personas, del mismo modo que ellas han de respetar y se darán cuenta, y lo habéis visto continuamente, que quien tiene una fe profunda es capaz de llegar al final de su vida con una serenidad, con una esperanza, transmitiendo algo a los demás que no se puede negar, ¿eh? De manera que yo no quiero demostrar a nadie que esto sea cierto, quiero simplemente que reconozca que estas personas existen, estas personas te dan ese mensaje, ¿no? En realidad, hay una frase también de los filósofos que dice, bueno, la muerte misma no hay que temerla, dice, porque nunca coexistimos con ella, dice Sabater, dice,
Mientras estamos nosotros, no estamos muertos, ¿eh? Y en el momento que llega la muerte ya no tenemos conciencia. Con lo cual, en el fondo, nos tendría que asustar, ¿no? O sea, que nos morimos, pero nunca estamos muertos. Es un juego de palabras, pero, oye, hace pensar un poco. Espera, a ver, ¿por qué tengo que tener miedo? O como dice también Platón, dice, es considerarse sabio sin serlo el tener miedo a la muerte. Es pensar que va a ser terrible, cuando a lo mejor eso nadie lo sabe. Y quizás sea la mayor bendición del ser humano. Y sin embargo todo el mundo le teme como si fuera el peor de los males. Es un planteamiento erróneo, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué respuesta tenemos nosotros? Yo creo que aquí de nuevo es obvio que la respuesta cristiana y la resurrección nos traslada, lo has comentado muy bien antes, Joaquín, nos traslada a una experiencia completamente nueva, de la cual no podemos hablar ni podemos transmitir. Es una cuestión de plenitud a la que cada uno tiene que llegar. Y evidentemente vamos a llegar a través de la comunidad. Yo en el libro me planteaba decir, bueno, esto vale para ciertas personas, y quizá aquí, pero me encuentro con personas que no creen, con personas que tienen muchas dudas, con personas agnósticas, y yo qué puedo decirles. Y el propio filósofo Sabater dice, no, la pregunta es si una persona filosóficamente interesada, ¿no?, por la razón, si existe algún tipo de creencia razonable, ¿no?, si hay alguna esperanza en la otra vida, ¿no? En realidad, el ser humano anhela vivir fuera del tiempo y del espacio limitado, ¿no? Esto lo dice un historiador de las religiones, ¿no? Tiene una necesidad de trascendencia desde que nace. Es algo que está inscrito en nosotros, igual que